Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Los daños ocasionados por las manifestantes ayer 8 de marzo en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia alcanzan cerca del $1,000,000. El presidente del Supremo Tribunal anunció que se interpondrá una demanda precisamente por estos daños. Sobre nosotros aquí en Sonora en este momento el Frente Frío número 40, quizá también llegue una tormenta invernal, descenso de la temperatura. Exitosa muestra gastronómica en San Pedro el Saucito ayer domingo. Allá en la Ciudad de México, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le dice a su homólogo Donald Trump, ¿quiere realmente ayudar a México? Evite el contrabando de armas a los grupos de narcotraficantes y disminuye el consumo de drogas entre su población. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. TVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD, Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano, usted ya nos conoce. Obligados siempre, acostumbrados también, por supuesto, a informarles de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y por supuesto aquí, en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Y como siempre, bienvenido al auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Bienvenidos, lo subrayo así, a este noticiario de primera mano. Usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil anotando así, TVD Primera Plana. Estamos en TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale, Alexa, sintoniza Primera Plana Radio, también por ese conducto nos puede escuchar. Hoy iniciamos semana laboral, hoy es lunes 9 de marzo. Lunes 9 de marzo del año 2026. Pues al año le faltan 297 días para que termine. Bueno, el calendario del más antiguo Galván nos recuerda que hoy es día de Francisca Romana. Hoy también Gregorio, Catalina de Bolonia y Domingo el Sabio, discípulo de San Juan Bosco. Como siempre, desde este espacio, una felicitación especial a usted que está de fiesta, porque celebra su santo, su onomástico, a las y los cumpleañeros del día de manera muy especial. Y aprovecho este momento para enviar un abrazo a nuestro buen amigo y colaborador en esta casa editorial, Alberto Moreno, porque ayer festejó su cumpleaños. Y este día está festejando su cumpleaños nuestra compañera Aurora Retes Doucet. Para ellos, un abrazo muy, muy caluroso desde este espacio. Bueno, vamos a la información. Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia El Ranchito, aquí en Hermosillo. Pues otro más, luego de ser atacado por un sujeto que logró huir del lugar. De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió en el cruce de las calles Sanalona y Vírgenes, donde la víctima recibió varios disparos. El informe preliminar indica que el hombre presentó 2 impactos de bala en la parte posterior del tórax, con salida por la zona frontal. Le dispararon por la espalda, pues, además de una herida en región del cráneo. En la escena del crimen, autoridades localizaron 5 casquillos percutidos calibre 9 milímetros,
para arma corta, los cuales quedaron dispersos cerca del cuerpo. Como antecedente, el reporte preliminar señala que la víctima contaba con un registro por un delito de fuero federal en el año 2015. Bueno, quién sabe si la victimización sí. En este caso, la judicialización, el recuerdo, la memoria judicial de un individuo sí justifica su muerte. Desde luego que no es así. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6621-715540. No me llame por ese número, escríbame nada más. Con muchísimo gusto recibo su comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? ¿Alguna corrección? Porque cometo muchos errores, estoy consciente de ello. O bien, usted que tiene teléfono es reportera, es reportero, pudo haber captado algo que quiere denunciar o que le parece podemos nosotros difundir. Repito entonces nuestro número de WhatsApp, 6621-715540. Esta mañana un aparatoso choque en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Antonio Quiroga, pues un crucero ya muy conflictivo, esto en el poniente de la ciudad, dejó 6 personas lesionadas, entre ellas un reo que era trasladado al Cerezo Hermosillo 1. El accidente ocurrió cuando una furgoneta del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, que circulaba de poniente a oriente por el Boulevard Colosio, se impactó contra un sedán que transitaba de sur a norte por el Boulevard Quiroga. Luego del choque, la unidad tipo panel perdió el control, cruzó el camellón central y chocó contra otros 2 vehículos, los cuales registraron daños menores. En el percance resultaron lesionados 2 custodios del sistema penitenciario, el interno, que era trasladado, y otras personas involucradas en el choque. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes brindaron atención a los heridos y los trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Elementos del Departamento de Tránsito de Hermosillo realizaron labores de apoyo vial debido al congestionamiento en la zona. Es que se involucraron pues 4 vehículos, ¿no? Los que directamente colisionaron y 2 más con daño indirecto, con un encontronazo pues de manera indirecta. También estaban ahí en el lugar y a la hora equivocada. 6 personas lesionadas y les repito, ese crucero de Colosio y Quiroga ya es muy conflictivo, al igual que muchos más. ¿Qué le digo? Le pongo un ejemplo, Solidaridad y Progreso, por ejemplo, es terriblemente conflictivo, terriblemente congestionado. Ya hay varios así en esta gran urbe que es Hermosillo, la capital del estado de Sonora. Bueno, pues este fin de semana con muchas notas. Para empezar, el sábado se llevó a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena. Muchos rumores previos en el sentido de que Luisa María Alcalde dejaría la dirigencia nacional de Morena y que su relevo sería Citlali Hernández, la que es secretaria de las mujeres en el gabinete de la presidenta Sheinbaum. También hubo quien aseguró que el nuevo presidente de Morena sería el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, o bien que Durazo sería designado un coordinador territorial en el centro de la República con miras a las campañas políticas del venidero 2027. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. Eso sí, el gobernador de Sonora tuvo la voz cantante, se encargó del mensaje principal, donde aprovechó para recordar una cartilla de comportamiento a las figuras de Morena, algunas que se han portado pero muy mal, ¿sí? Y también los regañó, les hizo la advertencia de que cuando cometen exceso, el pueblo no olvida, el pueblo va acumulando los errores de sus políticos. Buen mensaje del gobernador, lo que sea de cada quien. Y de los rumores, nada, absolutamente nada. Y ayer, 8 de marzo, pues manifestaciones, no solamente en la capital de la República, sino en todo el país, de grupos de mujeres multitudinarias todas, como siempre, pues exigiendo escenarios que eviten los daños, las amenazas, pero más allá de eso, los crímenes, los feminicidios,
las desapariciones, las cuales han aumentado de manera exponencial en los últimos años. Hermosillo no fue la excepción. A ver, tengo a Tony López con una nota, porque además, ahora ya horas después de la manifestación, el presidente del Supremo Tribunal, el licenciado Rafael Acuña Griego, dijo, sí hubo daños aquí al edificio del Supremo Tribunal, claro. Tony, te escucho, muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y al auditorio. Comentar que el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora presentará una denuncia ante las instancias penales contra quien resulte responsable tras los daños que sufrió el inmueble del Poder Judicial durante las protestas de ayer del Día Internacional de la Mujer, cuyos costos podrían superar los 700,000 pesos. Y se va a presentar una denuncia, pero nada más para efectos de cubrir el requisito necesario para que nos paguen el seguro. Son estos daños que se realizaron, son aproximadamente de 700, 800,000 pesos y el seguro nos cobra una prima, la vamos a pagar, pero exige que se presente una denuncia. No tenemos interés en andar acusando a mujeres, aunque sería pertinente ahorita comentarles que los mayores daños los realizaron unos hombres que venían allí. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Vaya pues, muy parecido este mensaje al de la presidenta en cuanto a la participación ahora de hombres para hacer los daños, ¿sí? Malditos hombres, quién sabe en el Día Internacional de la Mujer. Le tengo más información en ese sentido, pero antes le digo, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora evitaron que un joven atentara contra su vida al intentar lanzarse desde un puente vehicular aquí en Hermosillo. El hecho en el cruce de los bulevares Encinas y Solidaridad, donde está alto, bueno, el tercer piso, ¿sí? Ahí los agentes lograron intervenir a tiempo para impedir que Luis Ángel, de 26 años y originario de Tabasco, se arrojara desde la parte alta de la estructura. De acuerdo con un video, una de las oficiales dialogó con el joven para tranquilizarlo y persuadirlo de no lanzarse. No hiciste nada malo, le hablamos a tu hermano, se escucha decir a la gente, mientras intentaba generar confianza para que desistiera de su intención. Luego de varios minutos, los policías lograron acercarse y poner a salvo al joven. Pues vaya, qué felicitación, porque además, pues evidentemente dieron con la causa del por qué ese joven de 26 años quería terminar con su vida. Bien, un reconocimiento a esos agentes de la policía. Y bueno, nublado en todo el estado de Sonora el día de hoy, tenemos encima de nosotros el Frente Frío número 40, descenso de temperatura más que evidente. ¿Qué más? ¿Qué más tendremos en las próximas horas y en los próximos días? Gilberto Laguarda Vázquez, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Santiago Esquirrín. Pues mire, lo que tenemos es, pues se formó la cuarta tormenta invernal de la temporada, apenas la cuarta, pero pues así de cuenta ya nos está afectando con nublados. Anoche generó algunas lloviznas en la parte noroeste y norte del estado, con unas pequeñas lluvias que se presentaron en el transcurso de la noche de ayer. Y para el día de hoy, pues ya estamos viendo los nublados que están avanzando sobre la mayor parte del estado de Sonora. Va a provocar lluvias, hay una alta posibilidad de lluvia, sobre todo por la tarde-noche para este día, de lluvia moderada, inclusive con algunos valores fuertes puntuales, sobre todo en la zona serrana del centro, norte y oriente del estado. Para zonas también no de la sierra, también tenemos condiciones bastante favorables de lluvia. Prácticamente todo el estado tiene posibilidad de lluvia para el día de hoy. Y además hay un potencial moderado de que se pudiera presentar nevadas o aguanieve en las zonas serranas del oriente del estado. Sumado a esto, se espera que siga provocando vientos con rachas de 50 hasta 70 kilómetros por hora en la mayor parte del estado de Sonora, y sus efectos van a durar hasta mañana martes. Ya para el miércoles vamos a tener cielos despejados y ahí sí va para arriba la temperatura. Vamos a tener algunos días cálidos o calurosos para lo que es este mes lo que restaría esta semana y el inicio de la próxima. Entonces, fresco, disminución de temperaturas hoy y mañana, Gilberto, ¿sí? El pronóstico al amanecer, pues hoy estuvo alto, hoy tuvimos una mínima de 12, 14 al amanecer, y quiero pensar que mañana disminuirá.
Sí, por los nublados la mínima siempre se le va a la alza, la máxima, la que sí ha estado bastante baja. Posiblemente el miércoles, ya que amanezca despejado, sí tengamos una mínima más baja que estos días, ya que se despeje, pero nuevamente para el jueves, mientras más en la tarde, el miércoles ya vamos a empezar a experimentar un aumento de las temperaturas en la mayor parte del estado de Sonora. Bien, gracias como siempre, Gilberto. Buena tarde. Muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego, Gilberto Lagarda Vázquez, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Con este pronóstico creo que vale la pena pues recomendar que se cuide usted, que no se confíe. El calorcito de los últimos días pues ya había logrado que anduviéramos en camiseta, en manga corta, en shorts, lo cual es normal. Pero si quiere hacerlo hoy, mañana, mucho cuidado porque es muy probable que la consecuencia sea algún resfriado, o alguna reunión al aire libre esta noche. Mucho cuidado con eso. Bueno, ayer gran algarabía en San Pedro el Saucito, San Pedro el Saucito, aquí en el oriente de la ciudad de Hermosillo. Un tráfico, pues apenas hicieron bien los agentes del Departamento de Tránsito en agilizar y poner orden, porque había miles de automovilistas los que asistieron a esta muestra gastronómica de San Pedro el Saucito, que hay que decirlo, cada año se afianza mucho más, una actividad promovida por el área de turismo del Ayuntamiento de Hermosillo. La nota me dice que el orgullo de la cocina regional se vivió durante el segundo día de la 9ª muestra gastronómica de San Pedro, evento que reunió a más de 60 stands con platillos tradicionales y productos locales. El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astazarán, recorrió el corredor gastronómico acompañado por Óscar Gastelum Donadiu, que es el director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, y de Fernanda Cisneros Rodríguez, que era titular de Desarrollo Turístico. Durante el evento, familias y visitantes disfrutaron de platillos emblemáticos de la región como pues, la carne asada, claro, la gallina pinta, los tamales, ¿qué le digo? En un ambiente de convivencia que también impulsa a emprendedores y negocios locales. El alcalde destacó el crecimiento que ha tenido la muestra gastronómica desde que se retomó en 2022, hace ya 4 años, pasando de 2,000 asistentes a más de 20,000 en su edición de este fin de semana. Y déjeme decirle que sí, miles de personas. Esto no es solo del gobierno, es gracias a los establecimientos, a estudiantes de gastronomía y emprendedores que se han sumado a esta iniciativa, dijo el presidente municipal de Hermosillo. Por cierto, pues evidentemente reconocimientos para quienes lo ven bien, críticas de la oposición, pero este fin de semana se lució allá en Ciudad Obregón el presidente municipal de Hermosillo, viernes, sábado, invitado por organizaciones civiles, tuvo contacto con empresarios, se dio el lujo de trotar en la madrugada con algunos que cotidianamente lo hacen ahí alrededor de la laguna del Nainari, ahí en Ciudad Obregón. Pero más allá de eso, ¿sí? Toño Astazarán anda en precampaña, en fin, pero ahí las cosas están equilibradas, porque evidentemente los reporteros le preguntaron, oiga, ¿usted quiere ser candidato? Y Astazarán respondió, bueno, es muy temprano para hablar de candidaturas, pero, a ver, lo acusan de precampaña, ¿y qué decir de Javier Lamarque? ¿Sí? ¿Qué decir de Javier Lamarque, que constantemente está aquí en Hermosillo? ¿Qué decir de Lorena Valle? En fin, yo creo que para la opinión pública, para la sociedad sonorense, lo que es incuestionable ya es que las precampañas, en los hechos, las tenemos encima. En los hechos, ahí están las precampañas, posicionando a los wannabes o a los aspirantes, a los que han levantado la mano. Y sobre todo han levantado la mano mucho más de Morena, hay que reconocerlo. Es que es el 2026, pues, ¿sí? Ya meses previos a las campañas oficiales del cada vez más cercano 2027. Y el calendario electoral oficial inicia el próximo 1 de septiembre. No quieren llegar sin un posicionamiento ya
ya muy reconocido. Aquí la gran ventaja de Toño Ciazarán es que la crítica le ha dicho, oye, nada más eres conocido en Hermosillo y en Guaymas porque también fuiste presidente municipal. No, con estos recorridos creo que se ha confirmado que pues es un personaje que empiezan a conocer a lo largo y a lo ancho del estado de Sonora, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Sonora informó sobre el fortalecimiento de una estrategia integral para prevenir y atender la violencia de género, que desde 2021 ha generado más de 360,000 acciones de atención, prevención y seguimiento a mujeres en situación de riesgo. Estamos hablando entonces a partir de que inició el sexenio del gobernador Alfonso Durazo. Este último señaló que a través del Sistema Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, se ha brindado atención, canalización y seguimiento a más de 165,000 familias, derivado de reportes al número de emergencias 911 por casos relacionados con violencia familiar y de género. Esto sí hay que subrayarlo, ¿eh? La mayor parte o el tema preponderante en los llamados de emergencia en 911 es la violencia intrafamiliar, sobre todo tardes, noches del viernes, sobre todo tardes, noches del sábado. ¿Por qué cree usted? Pues porque hay alcohol de por medio, ¿no? Porque hay alcohol de por medio. Bueno, les recuerdo, transmitimos desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Sí, número de WhatsApp 6621-715540. 14 horas, 2 de la tarde con 22 minutos. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. De último momento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está citando una conferencia esta tarde. Se habla de las 17 horas con 30 minutos desde su residencia en Doral, en Florida. Sí, y se advierte que el anuncio puede ser el intensificar o la intensificación de los ataques en Irán después de que este último hundió un buque petrolero estadounidense. Junto con esto, pues el escenario es muy tenso. El estrecho de Hormuz, por donde circula el 21% del petróleo para el mundo, pues está prácticamente cerrado por los iraníes. Además, pues Donald Trump en sus declaraciones previas ha sido muy optimista en cuanto a que la guerra ya ha terminado, ¿sí? Y en su momento el dicho solamente se terminaría ante una rendición incondicional de Irán. Vaya, pues vamos a esperar a ver qué pasa esta noche. El sábado el presidente de los Estados Unidos fue muy grosero con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo lo que otras veces ha dicho una mujer. Bueno, le tengo el audio, le tengo el video. Usted que me ve puede leer los subtítulos, usted que me escucha se los leo. A ver, en este momento, vamos a ver.
de los cárteles está en México, están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y del caos en este hemisferio. Y el gobierno de Estados Unidos hará todo lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense. No miren, todo viene a través de México y a mí no me gusta. A mí me gusta mucho la presidenta, más bien, dice, es una muy buena persona. Tiene una voz hermosa, una mujer hermosa, pero una voz hermosa, presidenta. Yo le dije, déjeme erradicar los cárteles, presidenta. No, por favor, presidente, ¿sí? No lo haga. O sea, primero la soba y luego le da el golpe, ¿sí? Esta mañana en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum pues no quiso entrar en polémica y dijo, ¿quieres ayudar? A ver, haz esto. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Entonces eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo. Es cierto, tiene razón, ¿no? Estados Unidos nada más exige como imperio y, bueno, creo que no hubiera negocio si no hubiera consumo, ¿no? ¿Sí? Y el gran consumo de la droga está en los Estados Unidos. Y el poderoso armamento de los cárteles en México es estadounidense, sin duda alguna. Con respecto a la manifestación del día de ayer, del Día Internacional de la Mujer, que sabemos también irrumpió allá en la Ciudad de México y como siempre pues blindaron Palacio Nacional y hubo un letrero que seguramente le llegó a la presidenta, dijo, llegó usted presidenta pero no llegamos todas, sí, porque la presidenta ha dicho, llegamos todas, no están de acuerdo, esto dijo la presidenta porque le llegó esa frase, ¿eh? Es un símbolo el llegar a la presidencia como mujer, no es un símbolo para mí, sino es un símbolo para la sociedad. Y no es relacionado con mi persona, sino el que una mujer llegue a la presidencia. Siempre lo he dicho, más que un esfuerzo personal, es la lucha de las mujeres mexicanas por alcanzar distintos espacios en el espacio público. Es histórica la lucha de las mujeres en nuestro país por reconocer el voto, por reconocer todos nuestros derechos. El día de ayer veía una gráfica, no sé si la encuentras por ahí, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México es el país que más mujeres tiene en el Congreso. Es el primer lugar de todos los países de la OCDE que legislaron que 50% deben ser mujeres. El promedio es 30%. Bueno, y además, sobre esto último también, sobre la manifestación de ayer, pues no sé si sea la primera ocasión, francamente no lo recuerdo, en que la autoridad misma, la presidenta, pues reconozca que los daños cometidos ayer, pues, no solamente fueron por mujeres, sino también por hombres, encapuchados todos, ¿sí? A ver, vamos a escucharla. Pues en la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100,000 mujeres, pacífica, pues demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas. Y una parte pues ya de un grupo muy pequeño que pues hace actos pues violentos, que como siempre lo hemos manifestado, pues no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte de las mujeres, algunas mujeres, pero una parte ya pues de personas que pues no se entendía por qué
estaban haciendo estas actividades, pero realmente muy minoritarios comparado con lo que fueron pues las marchas en todo el país. Un grupo minoritario, pues siempre lo han visto así, ¿verdad? Totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de la ley. Yo me pregunto, bueno, ¿y a quienes hacen desmanes, por qué no los detienen? ¿No está obligado el gobierno a hacerlo? ¿O después de detener a quienes hacen desmanes, se le va a acusar al gobierno de represión? Esto trasládelo también a los golpes, a las agresiones que han recibido los miembros del ejército mexicano. Lo dejan ser, ¿sí? Y entonces la impunidad se impone. De regreso aquí a Sonora, bueno, hace un momento Tony López Moreno informó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, dijo que se iba a interponer una demanda por los daños a las oficinas, al edificio del Supremo Tribunal de Justicia en la manifestación de ayer, ¿sí? Dijo que lo estaba haciendo pues nada más por cumplir un requisito al seguro, porque le van a pedir al seguro que pague los daños. Un par de horas antes había dicho otra cosa. A ver, lo tenemos, Juan, vamos a escucharlo. Aquí en las instalaciones del Supremo, después de la manifestación de anoche. Bueno, realmente son daños menores que se pueden subsanar, se pueden corregir. Es bueno que no hubo daños personales contra nadie, creo que hubo alguna lesionada. Fueron pintas aquí, unas ventanas quebradas, que particularmente estos hechos los realizaron los hombres que acompañaban a las mujeres, eran un poquito más agresivos. Afortunadamente aquí, por lo que se refiere al Poder Judicial, no hay más que daños que se están reparando. Anoche mismo se quitaron las pintas entre las mujeres y hombres que trabajan aquí con nosotros. ¿Documentación perdida, presidente? No, señor, no. ¿Ya estimaron cuánto les costó reparar, más o menos? No tengo ahorita, va a llegar dentro de un momento el órgano administrativo, pero pues sí sale muy caro. Y la pregunta, pues, cuando pasan estas situaciones como estas... Bueno, pues entonces, inicialmente no solamente iba a levantar una denuncia contra las manifestantes, sino que ni siquiera iba a haber denuncia por los daños. ¿Y sabe usted quién paga la reparación de esos daños? Pues usted y yo. Usted y yo con nuestros impuestos, ¿sí? Bueno, ahora se tuvo conocimiento de que adquirieron un seguro, ¿sí?, contra daños precisamente al edificio. Y pues no se le va a dar curso, lo que son las cosas, ¿no? No se le va a dar curso a esa denuncia, simplemente se le va a presentar al seguro para que pague, se encargue de los daños. ¿Qué le parece? Son exactamente en esos momentos las 14:33. Transmitimos, me permito recordarle, desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Número de WhatsApp 6621 71 55 40. Regreso en un momento. Gracias por escuchar De Primera Mano. Regresamos después del corte. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo.
La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9 de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, derivado de esta guerra ya en Medio Oriente, pues seguramente los precios del petróleo van a variar y bueno, por lo pronto irán a la baja. En México a la alza, ¿sí? Como una consecuencia precisamente de esa crisis a nivel mundial. Y la presidenta de México ya ha anunciado que ante un incremento, pues, ¿no?, significativo en el precio de la gasolina, pues le queda un recurso para no hacer sufrir tanto a los automovilistas, a los transportistas, ¿sí? Reducir el impuesto especial sobre productos y servicios especiales, el IEPS. La presidenta aseguró que el gobierno federal cuenta con una estrategia para evitar que el aumento en los precios internacionales del petróleo impacte el costo de la gasolina en el país. Ante la volatilidad en los mercados energéticos por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, la mandataria explicó que, de ser necesario, se aplicará el mecanismo de reducción del impuesto especial sobre producción y servicios para contener incrementos en el precio del combustible. Si aumenta el precio de la producción de gasolina o de la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente en nuestro país. Eso lo dejó el presidente López Obrador en 2022 y, si es necesario, vamos a ocuparlo, señaló durante su conferencia matutina. Déjeme decirle que esta última semana y, bueno, básicamente de febrero a la fecha, ha aumentado, pues para el economista de manera muy especial, aunque sea una décima, sí ha aumentado la inflación. Ahorita ya rebasamos el 4% de inflación, estamos en el 4.2%. Ahora, pues la presidenta al final de cuentas manipula la información. Le voy a recordar a usted que me escucha, a usted que me ve, le voy a recordar que durante su campaña, usted lo debe recordar, ¿sí? Durante su campaña política, Andrés Manuel López Obrador dijo: vamos a desaparecer el IEPS, vamos a desaparecer ese impuesto para que la gasolina cueste máximo 12 pesos, 10 o 12 pesos, se atrevió a decir todavía, ¿sí? Una vez que llegó a Palacio Nacional, una vez que llegó a la presidencia de la República, se dio cuenta que desaparecer el IEPS era dejar de captar para el gobierno miles de millones de pesos, y no lo desapareció. Y ahora que posiblemente se dé, por este fenómeno mundial, por esta crisis mundial, un aumento en los precios de los combustibles, de las gasolinas y del diésel, pues les queda esta opción, ¿sí? Reducir el IEPS, reducir este impuesto especial. Repito, es una facultad que tiene el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que desde luego puede moverlo, en este caso, a iniciativa de la presidenta de la República. Esa es, creo yo, la verdad de las cosas, ¿eh? Esa es la verdad de las cosas. ¿Vendrá ese escenario? Sí. Es muy probable que venga este escenario y veamos este tipo de medidas. Veamos ese tipo de medidas. Otra cosa que tenemos a la vuelta de la esquina es la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Donde México pues todavía forma parte de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y sabemos perfectamente bien que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ha dicho, lo ha reiterado, que este tratado no le conviene al gobierno de los Estados Unidos, no le conviene al estadounidense. ¿Por qué? Porque asegura que México y Canadá están abusando de su país con acciones comerciales muy ventajosas. Entonces, pues es otro reto. Entonces, pues dos retos cuando menos, ¿no? La agenda contra el crimen organizado,
que le impone el presidente Donald Trump y el riesgo en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y déjeme decirle que México fue uno y otro muy distinto a partir de este Tratado de Libre Comercio. Además, déjeme decirle también que es un signo, un emblema de la época neoliberal, porque este tratado pues, fue logrado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Esto fue en el año de 1990, ¿sí? 1990. Y claro, como la economía ha sido difícil, ¿sí? Pues se le empeoraría, si acaso, imagínese nada más, imagínese que pues se suspenda este tratado, vaya lo que nos espera. Aquí que estamos en Sonora, aquí para los sonorenses y particularmente para los hermosillenses es como pensar, ¿se imaginan ustedes que se anuncie que la planta Ford de Hermosillo se va? Hay más de 4,000 proveedores de Ford, ¿sí?, que generan miles de empleo. Entonces hay instituciones en la economía que son indispensables prácticamente, indispensables. A ver, voy a hacer una pausa en este momento porque tengo una invitada, espero que llegue, ¿sí? Son exactamente las 14:41. Gracias por escuchar De Primera Mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, le aprecio de manera muy especial a la diputada Gabriela Félix Bojorquez, diputada de Movimiento Ciudadano, me haya aceptado esta invitación. Te saludo de nuevo, Muchas Gabriela. Gracias, ¿no? por el espacio. Y es que pasa lo siguiente, sí, manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Ya sabe perfectamente bien el gobierno lo que va a suceder, no pasa absolutamente nada en materia de consecuencia pues jurídica. Hay daños que usted y yo pagamos a los edificios y monumentos pues públicos y el régimen es el mismo. Las denuncias por el maltrato, los daños, los feminicidios contra las mujeres siguen adelante. Entonces, por una parte, el régimen. Por otra parte, la sociedad, la educación. Gabriela, pues, caramba, no pasa nada. Después de todo esto no pasa nada.
El ustedes día siguen hablando. 9, el 10 y el 11, ¿no? Siguen igual. Sí, mira, tiene que ver de fondo con el tema de la impunidad. Los casos, los delitos son miles, millones de delitos, muchos de ellos con afectaciones directamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, y lo que se denuncia también no todos terminan en buen término. Está la gran lista negra o la que no se denuncia, la cifra negra, y la parte que se denuncia, no todo tiene una sentencia. Entonces la impunidad está, por ejemplo, que tenemos ahora, si bien es cierto las mujeres hemos avanzado en nuestros derechos, también sabemos que se están incrementando, la violencia es el número 1 de llamadas al 911, la violencia familiar. Sí. Está incrementando el tema de las mujeres desaparecidas. Hay más de 500 feminicidios en los del 2015 al 2024. Está muy, muy fuerte el abuso sexual, ya se nos suma el tema de las redes sociales, ¿no? El ciberacoso, el bullying a través de las redes, la exposición que tienen, la pornografía infantil. México es el país más consumidor del mundo en pornografía infantil. Y curiosamente, después de la pandemia o en la pandemia, ¿no? Entonces son esas cosas que dices tú, bueno, sigue siendo una lucha tan legítima porque tenemos, por ejemplo, todavía olvidado ahí que no avanza un sistema de cuidados donde le dedican más horas las mujeres que los hombres a cuidar, y cuidar es trabajo. Y entonces al no cuidar, las mujeres también pierden oportunidades y sufren más violencias. Tenemos todavía una diferencia entre que los hombres ganan más que las mujeres por hacer el mismo trabajo. Está también el tema de la violencia política. Eso no tiene que ver... En razón de género. En razón de género. Por ser mujeres, pues. Sí, por ejemplo, pues tenemos un caso de una compañera en San Luis Río Colorado que sistemáticamente es violentada desde el gobierno municipal, desde 2 administraciones. Sí. Y es bien ruda la violencia que sirve de manera digital. Entonces, creo que las mujeres hemos encontrado los caminos para ahora ocupar los espacios, pero todavía hay muchas... Perdóname, también desaparecieron las estancias infantiles, ¿no? Sí. Y ese fue un gran daño también a la mujer que trabaja, ¿no? Totalmente, totalmente. Las escuelas de tiempo completo. Sí. Si te fijas, y todas esas situaciones, pues recaen en las mujeres que cargan solas. El 40% de las familias son madres jefas de familia aquí en Sonora, y si ahí nos vamos a que no hay, por ejemplo, armonización con el registro de deudores alimentarios, pues va sacando la cuenta. Entonces son muchas violencias. ¿Finalmente no avanzó esa idea de un registro de deudores alimentarios? Ya está el registro nacional. Faltan nada más como 6 estados que tenemos que alinear. Estamos en omisión legislativa, y en esta omisión legislativa no nos permite que el registro de Sonora esté dentro del registro nacional, y un deudor alimentario no es deudor alimentario fuera de Sonora. Esta idea es que sea deudor alimentario en cualquier parte del territorio del país, pero que además pierda beneficios, porque ya no podemos estar en ese rollo de, oye, no le voy a dar la pensión alimentaria porque lo usa para ponerse las uñas, es que se pinta el pelo con ese dinero. No, fíjate, eso no es debate. El debate es que el dinero de la pensión alimentaria debe llegar sí o sí a la mesa de ese niño o niño, porque la responsabilidad es del hombre y la mujer. Y no pueden ser esos los pretextos para sacarle la vuelta a dar la pensión alimentaria, porque una madre de familia, tenga o no trabajo, le va a dar comida a sus hijos. Entonces no puede el hombre decir, no tengo trabajo, entonces luego se la doy la pensión alimentaria. No, es una responsabilidad de dos, y es lo que no estamos cuidando. No estamos haciendo cambios estructurales en el país, cuidando a nuestras infancias. Oye, Gabriela, ¿y la mayoría legislativa, Morena, esa maquinaria, no está viendo estos temas? ¿No le preocupan estos temas? Pues yo creo que le tendrías que preguntar, pero lo que sí queda claro que cada sexenio y cada administración que pase tendrá que rendir cuentas en lo que hizo por este país. Pero lo que vemos son más mujeres desaparecidas, vemos más violencia, más incremento en los delitos de violencia, de abuso sexual, de violencia física, violencia económica, y tendremos que ir cerrando esas brechas. Ahorita platicaba con alguien que es experta en el tema y me decía, ¿sabes qué? Es que nos las hemos pasado parchando
echando leyes y muchas de esas leyes no están llegando a las políticas públicas, cuando deberíamos estar haciendo un análisis muy responsable, porque al final no se trata de hombres y mujeres, se trata de personas y seres humanos. Debemos de tener las mismas igualdades, derechos y oportunidades por ser personas, no porque eres hombre o soy mujer. O sea, todas las personas debemos de tener el mismo derecho a trabajar, al mismo salario, el mismo derecho a ser respetados, a no ser golpeados, a no ser violentados. Claro. O sea, somos seres, somos personas. En respetar sus garantías, por supuesto. Así es, porque somos iguales ante la Constitución. Seas hombre o mujer, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahora, a ver, ¿no se está arando en el desierto? Porque, lo decíamos hace un momento, las manifestaciones ayer a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, con todos sus daños, etcétera, etcétera, pero como que horas después ya la pintura borra las consignas anotadas en las paredes y ya, se olvida simplemente la fecha, se olvida el tema, y lo mismo ocurrirá el año que viene, y lo mismo ocurrirá, no sé, dentro de 5, 10, 20 años, Gabriel. Yo espero que no, hace 20 años. Pues yo también esperaría que no, sí, pero por eso quiero tocar esa realidad. Porque mira, en el 54, las mujeres apenas empezamos a votar por primera vez. 53, sí, 53. Entonces no estamos desde hace mucho tiempo que tenemos ese derecho, y hoy lo tenemos y ya nadie nos los puede quitar. ¿Por qué vuelven a pintar y vuelven a marchar las mujeres? Porque no se avanza, y mientras no se avance, o sea, debe llegar un día, que eso no sea motivo de nota, porque el tema es igual para hombres y mujeres, pero eso tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con que todavía no se cierran brechas como en el sistema de cuidados, pensión alimentaria, la violencia. O sea, ¿por qué tienes que decir? ¿Cuánto tiempo ya con esas banderas? Mucho, y ¿sabes qué es lo más valioso? Que no se abandonen, porque dentro de esas banderas hemos retrocedido sin duda, pero también hemos avanzado, y la idea es que también las mujeres, cuando lleguemos a los espacios, deberíamos seguir esas luchas. No podemos llegar al espacio y luego hacernos a un lado. Entonces, demagogia, el discurso, el mensaje que año con año externan los gobernantes, las gobernadoras, los gobernadores. Sí, un gran reconocimiento a su lucha, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para proteger a la mujer, pero si no va aparejado acciones concretas, pues se me hace que es pura demagogia, ¿no? Y leyes hay, y faltan otras, y armonizar otras. Pero en el papel. Pero en el presupuesto es donde está la cosa. Mira, y aquí me voy a ir al presupuesto. Si te estoy hablando que de fondo hay una cuestión de impunidad, entonces lo que debimos haber hecho es haber reforzado el Poder Judicial. Y lo que hicimos fue desmantelarlo. Bueno, lo hicieron ellos. Porque entonces ahorita tenemos un problema de... yo hacía el análisis, en Sonora entran 70,000 casos todos los años en juicios, en denuncias. El 60% tiene que ver con la cuestión... al Supremo Tribunal. Ajá, son casos locales, ¿no? Sin contar los federales. Sí, claro, claro. Del 60% tienen que ver con cuestiones familiares. Pero además... no hay abasto, no era un tema de cambiar a los jueces. Claro, quita a los corruptos y a los que no hacían su trabajo, como se debe hacer en todos lados, pero el tema era de más salas, más jueces, más atención a los juicios. Es una impunidad lo que avanza. Entonces no era un tema de poner por voto popular, hacer popular la justicia. Era una cosa de reforzar al Poder Judicial y cambiar donde se hacen los expedientes. En las fiscalías, no se hacen en el Poder Judicial. Sí, las carpetas de investigación. Exacto. Y si llegan mal, el juez las patea, como se dice. Claro, y todo presupuesto requiere un seguimiento. ¿Y cuál es el seguimiento? Y lo pongo, por ejemplo, ¿qué crisis estamos teniendo que no teníamos hace mucho tiempo? Tú vas a ver muchas niñas, niños ahorita pidiendo dinero para comer. No nada más para limpiar vidrios o vender un mazapán. Bueno, entonces, aquí concretándonos a Sonora, estoy hablando con la diputada Gabriela Félix Bojorges de Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo, a partir de qué fecha entraron los nuevos jueces? Del 1 de septiembre, ¿verdad? Ajá, ¿no? El año pasado. ¿Qué poder judicial tenemos ahorita a comparación del pasado? Igual de sobrepasado y con menos expertise. A ver, clarifica un poquito eso porque ni yo lo entiendo. Ok, es jueces con menos experiencia. Sí. Que empezaron a ver casos desde cero cuando los jueces anteriores ya traían el seguimiento. Pero además no hay más jueces y siguen entrando el mismo número de casos. Curva de aprendizaje, que quién sabe si ya la hayan alcanzado en este momento. Estamos hablando de 8 meses después.
Sí, ¿no? Y la justicia no es popular. La justicia no es popular. Entonces, este es un tema de impunidad. Y ante la impunidad y ante casos, ¿qué haces? Pues quemas, gritas, rayas. Y no va a dejar de suceder hasta que el Estado, en su conjunto, con los 3 poderes y los 3 niveles, respondamos a esas demandas ciudadanas. Oye, Gabriela, sabes tú perfectamente bien que es tiempo de mujeres y eso ha implicado que haya más legisladoras que legisladores. Allá en la Cámara de los Diputados hay un poquito más del 50% son mujeres. Y yo me he preguntado, a ver, ¿por qué esas diputadas, por qué esas senadoras, por qué las diputadas locales no se unen a esa manifestación? Y luego dirán, es que no queremos politizar el movimiento popular, feminista, civil. Pero eso no debe ser, ¿no? Yo opino que no, ahí deberíamos de estar. Ahí debemos serían estar. Las primeras interesadas, ¿no? Claro, acompañarlas. Si es que es algo absurdo. Si son representantes populares, ¿por qué no participar en una lucha popular? Sí, totalmente. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, pero más como un partido político, hay que estar ahí con la causa. Hay que estar con la causa porque no sé, se nos están viniendo cosas que no veíamos. Mira, yo ahorita te lo decía. Sí. Vas a ver más niñas y niños en mendicidad infantil. Pero, ¿qué resuelve eso? El seguimiento. Si las autoridades fueran a donde están esos niños en mendicidad infantil, pudieran ver, a ver, ¿quiénes son sus papás? Ah, esos no son sus padres, entonces trata de personas. Y dentro de eso hay mujeres también que están haciendo trata de personas, pero mujeres adultas, no nada más niñas y niños. Y si no son, y si sí son sus papás, entonces, ¿con qué programa? Que hay muchos programas de apoyo social, sostenemos esa familia. Y no es una cuestión de darle una despensa, es una cuestión del seguimiento por años para sacarlos de esa situación de pobreza. Porque no solamente es dar el dinero y desatenderte. El Estado es responsable de la seguridad de las personas cuando la familia ha perdido esa vocación y ese compromiso. Por supuesto. Bueno, a manera de conclusión, lo que me estás diciendo me hace pensar que cambiamos para seguir igual o peor. Mira, le apuesto mucho a la sociedad civil porque justo Lisette Sandoval, una investigadora, hizo un estudio sobre cómo estaban las medidas de alerta, porque somos un estado alertado, somos 6 municipios alertados, y nos ponía, mira, el dedo en la llaga. Alerta de género. Con la alerta de género. Nos decía, de 31 medidas, ella analizó 13. Medidas que obligan al Estado, en su conjunto, de todos los poderes, a aplicar acciones y mejorar leyes para erradicar la violencia hacia las mujeres. Y nos ponía puntualmente el dedo en la llaga y nos decía cómo estábamos fallando el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los ayuntamientos. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si pensamos que no nos están observando a quienes estamos ocupando un espacio de poder, estamos equivocados. Y tarde que temprano esto va a seguirse moviendo. Y yo espero que siempre sea para bien. Están escribiendo entonces su actitud que una vez será registrada por la historia. Claro, pero por supuesto y si haces, sí. O no dejas haces. de hacer, se va a registrar por la historia. Sí. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Gaby Félix Bujorquez, diputada de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por su atención a este espacio de noticias, la invitación para el día de mañana martes. La cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil, anotando así TV de Primera Plana y desde luego a través de Click FM 105.9 de su radio. Un saludo allá a Josué Tapia, cabina. Por cierto, aquí en casa, gracias a Juan Berrios en los controles técnicos, a Eliana Bernal en la producción noticiosa, aquí en el estudio a Jorge, el Curioso García y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes y muy buen provecho. Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.